pensé que me iban a acompañar a orar. Gracias. Dios, tu presencia entre nosotros ha sido hermosa. Y nosotros no queremos ser livianos en reconocer que es un privilegio enorme el que tu Espíritu se manifieste entre nosotros y nos muestre tanto amor. Queremos decirte, Dios, que así también amamos tu palabra y adoramos tu palabra. Y es el anhelo de nuestro corazón que el Espíritu Santo en este momento nos revele la palabra. Que convierta estas palabras escritas, las convierta en una revelación de Dios a mi alma. Que estas palabras se transformen de conocimiento, se transformen en una revelación que provoque hambre y sed en mí. Que esta palabra, Señor, sea usada por el Espíritu Santo para enseñarme a amarte más. Dios, mi corazón está listo para escuchar tu palabra y te ruego, Señor, que me ayudes a enfocarme y a concentrarme para no perder nada de lo que tú quieras hacer en la mañana de hoy conmigo. Gracias. Gracias, Dios. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Lo que voy a decir ahora no tiene nada que ver con la predicación. Jesús en un momento dado estuvo ante una multitud de personas que le siguieron y ya era avanzada el día, tenían hambre y Jesús mandó a que alimentaran a la multitud. Solamente habían 5 panes y 2 peces nada más para una multitud. Y Jesús declaró la palabra y todos fueron alimentados y sobraron cestas. Luego mucha gente le seguía y le alababa y Jesús cuestionó, oigan bien, Jesús cuestionó la intención de por qué lo alababan. Y él dijo, me alaban porque multipliqué los panes y los peces. Y yo estoy parafraseando, obviamente. ¿Me alaban porque yo multipliqué los panes y los peces o me alaban porque realmente me aman? ¿Por qué digo esto? Porque cada reunión que tenemos en la iglesia tiene 2 partes. Es la parte donde nosotros le damos a Dios y la parte donde Dios nos da a nosotros. La parte donde nosotros le damos a Dios es la parte donde llegamos a alabarle, a adorarle. Dios es dueño de todas las cosas en el cielo y en la tierra y no necesita nada de nosotros. Pero si hay algo que nosotros le podemos dar a Él, que nadie más le puede dar, es nuestra adoración. Hay gente que acostumbra a llegar tarde al culto porque no les interesa llegar a la primera parte. Porque lo más que les interesa es la palabra. Porque es el momento donde reciben. Pero el Señor te pregunta, ¿y qué de lo que debes darme tú a mí? ¿Vienes para ser bendecido? ¿Por qué no vienes temprano para bendecirme a mí? Ahí te lo dejo. Ahora vamos a la palabra.
Mateo 26. En lo que buscan Mateo 26 y vamos al verso 36, quiero aprovechar este momento para bendecir a todos nuestros hermanos que se congregan vía internet, gente fiel que están conectados con nosotros de diferentes pueblos de la isla, diferentes países del mundo. A todos ellos, bendiciones, gracias por estar conectados con nosotros. Ustedes son parte de nosotros y queremos extenderles nuestras bendiciones. Gloria a Dios. Para hoy yo había preparado una predicación que me costó muchas horas para trabajarla y prepararla, pero cuando se acercaba el momento, el Espíritu Santo me pidió que cambiara el mensaje. Y yo tengo que obedecer al Señor. Obviamente Dios tiene un profundo interés de que en este momento, hoy, este mensaje llegue al corazón de nosotros. Así que todo el que tenga oídos para oír, oiga. El verso 36 del capítulo 26 de Mateo dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. ¿Cómo se llamaba? Ya muchos de ustedes ya deben imaginarse, ya deben saber a qué vamos. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Jesús ya nos está mostrando, ya Jesús nos está enseñando lo siguiente. Cuando se acercan momentos difíciles, cuando se acercan momentos duros, la oración es lo único que nos va a salvar. De hecho, ya Jesús nos está dando una gran lección. Nos está diciendo: la necesidad más grande que tiene el hombre es la necesidad de orar. No hay nada más grande, no hay necesidad más grande que el ser humano tenga que no sea la necesidad de orar. La oración es la que nos va a librar a nosotros de muchas pruebas, muchos momentos de mucha angustia, de momentos de muy duros, por la que todos nosotros vamos a tener que vivir y pasar. Aquellos que reconocen la oración como una gran necesidad, que dicho sea de paso, una de las cosas que el Espíritu Santo me puso en mi corazón que le dijera al pueblo es lo siguiente: ustedes no oran para agradarme a mí, porque la oración no es para agradarme a mí. La oración es la necesidad más grande que tú tienes en la vida. Tú necesitas orar. El Señor me decía: dile al pueblo que ustedes necesitan orar. No es la práctica de cumplir con unos ritos religiosos. No es ni siquiera para agradarme a mí. El ser humano necesita orar. Y Jesús separó este tiempo para orar porque Él sabía lo que venía. Al otro día Él iba a ser, en pocas horas Él iba a ser apresado, Él iba a ser torturado, en pocas horas Él iba a morir. Y Él sabía que iba a pasar por el momento más difícil de su vida. Y Jesús, siendo Dios, Jesús teniendo la plenitud de Dios habitando en Él. Miren, señores, Jesús tenía una comunión tal con el Padre, porque la plenitud del Padre habitaba dentro de Él, que Él estaba constantemente escuchando la voz de Dios. Él estaba todo el tiempo viendo a Dios, todo el tiempo.
Pero tú sabes qué es lo que Jesús nos está enseñando a través de este pasaje. Jesús nos está enseñando que la carne es muy débil y que el peso de la carne es tal que puede vencer nuestra fe, inclusive puede vencernos si nosotros no practicamos la oración. Porque la oración es la que pone a la carne en su lugar. La oración es la que va a lograr que las fuerzas de Dios se unan a las nuestras para nosotros poder superar todas las crisis que nosotros vamos a vivir. El hombre más sabio del mundo dijo que tanto los justos como los injustos, los buenos y los malos, sufren las mismas cosas y que todos estamos expuestos a las mismas pruebas y a las mismas tentaciones, los buenos y los malos. Ahora, ¿cuál es la diferencia de los justos? Los justos reconocen su necesidad de orar, porque la oración es la que los va a librar. La oración va a ser la diferencia entre alguien que fracasa en la vida o alguien que sea exitoso en la vida. Y aún Jesús, teniendo toda la plenitud de Dios en su vida, por causa de su carne, Él tuvo que ir a orar. Y vemos a Jesús en este pasaje, verso 37, diciendo, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y aquí dice que él comenzó a entristecerse y a angustiarse, pero ¿sabes lo que realmente él le está diciendo ese pasaje bíblico? Él comenzó a expresar, él lo que hizo fue comenzar a expresar lo que hacía tiempo ya había dentro de su corazón. Dentro de Jesús había una tristeza indescriptible y comenzó a angustiarse en gran manera. Dice la Escritura que esa tristeza y esa angustia era una angustia tan grande. Mira el verso 38 lo que dice. Entonces Jesús le dijo: mi alma está ¿qué? Muy triste hasta la muerte. Hasta la muerte. No sé cuántos de ustedes han sentido alguna vez una tristeza tan grande y tan profunda en el corazón que han sentido hasta el deseo de morirse. Para que los que lo han sentido no se sientan mal, yo he sentido ese tipo de tristeza. Y es una tristeza que te arropa todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu, te arropa. Y yo en ocasiones le he dicho a Dios, con esa tristeza tan fuerte dentro de mí, esa angustia, obviamente es un momento de una depresión que te lleva al fondo. Y yo le he dicho al Señor: Señor, quítame la vida, no quisiera seguir viviendo. Eso es sentir una tristeza hasta la muerte. El que experimente una depresión, que en medio de esa depresión hasta le pierdes el valor a la vida. Pero ¿sabes qué? Jesús sabía que en momentos de una depresión, en momentos de una tristeza tan profunda, no hay nada más efectivo que tú separarte y orar. Porque la oración tiene el poder y tiene la capacidad de librarme de la tristeza más grande, puede librarme de la angustia más grande. La oración tiene la capacidad de fortalecerme. La tristeza debilita. La angustia, Satanás, cuando él discierne que alguien está pasando por una tristeza o por una angustia, él se aprovecha en ese momento para entonces venir a oprimirte y quererte aplastar, para que pierdas toda capacidad de creer que Dios te puede sacar de ahí. E inclusive cuando decides ir a orar, los primeros minutos de esa decisión te puedes sentir hasta peor que antes, porque como que la carne se revuelca. Pero si tú crees que Dios va a venir a tu auxilio,
te quedas orando y la mano de Dios se extiende desde los cielos y va a ir allí a tocarte en el lugar donde has quebrantado tu alma, buscando el rostro de Dios, y Dios te va a librar, no importa cuán grande sea tu tristeza y no importa cuán profunda sea tu angustia. Jesús necesitó orar porque sabía que la carne era débil. Y dice el verso 39 que yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. ¿Tú sabes qué lección Jesús nos está enseñando con esto? Jesús nos está enseñando que el postrarnos en el suelo y poner nuestro rostro en tierra no es un acto religioso, no es una expresión mística de adoración a Dios. Es mucho más que eso. Jesús, cuando se postró y puso su rostro en tierra en ese momento de oración, Él lo que nos está enseñando es lo siguiente. Nos está diciendo: hey, escucha, entiende, la carne es débil. Y cuando nosotros nos postramos y ponemos nuestro rostro en tierra, nosotros lo que le estamos mandando un mensaje a nuestro cuerpo y le estamos diciendo: te someto a la autoridad de mi Dios. Tú me estás angustiando, tú me estás provocando a debilidad, pero yo te someto a ti para que sepas que en mi vida quien está en control no eres tú, carne, no eres tú, cuerpo. Quien está en control de mi vida es Dios. Cuando nosotros entendemos realmente lo que significa postrarse, cuando nosotros de verdad entendemos el significado de por qué postrar nuestro rostro en tierra, nosotros comprendemos que ese acto es un acto donde asumimos autoridad sobre nuestro cuerpo y lo sometemos a la autoridad de Dios. Por eso, postrarnos como Jesús lo hizo, Él no tenía necesidad de hacerlo, Él es Dios. Pero Él tenía un cuerpo al cual tenía que someter a la autoridad del Padre. Y por eso Él, aun cuando no tenía necesidad supuestamente de hacerlo, por causa de su cuerpo, Él nos dejó a nosotros una gran lección y nos dijo: este asunto de postrarse delante de Dios no es un acto místico de aquellos que se creen espirituales. Esto es una necesidad que todo hombre y toda mujer tienen, que es la de enviarle un mensaje a su cuerpo diciéndole: aquí quien está en control es Dios y no tú. Jesús hizo tan evidente estos principios espirituales, razón por la cual quedaron aquí plasmados en este pasaje de las Escrituras. Y Él, con su rostro postrado, orando, verso 39, dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Sabe? Este momento de Jesús fue un momento súper trascendental, donde Él nos está dando una gran lección también. Porque lamentablemente en este tiempo moderno hay una gran cantidad de predicadores que están enseñando el poder de la fe a través de la proclamación de la palabra, a través de la declaración de aquellas cosas que nosotros necesitamos o deseamos. Y según este mensaje, a la medida que nosotros declaremos y proclamemos con fe, todo lo que nosotros digamos nos será hecho. Pero lamentablemente ese es el 50% del mensaje real del Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús nos está enseñando a través de este pasaje. Él nos está enseñando
que aun cuando él tenía el poder para declarar cualquier cosa y por medio del poder y la autoridad de su palabra lograr cualquier cosa, no obstante, él nos enseñó que el verdadero discípulo de Dios es aquel que clama, que ora, que proclama las verdades de Dios, que inclusive reclama las promesas de Dios, pero siempre al final le dice a Dios con mucha humildad de corazón: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lamentablemente, cuando esa segunda parte de esta teología de la oración y de la fe no se enseña, cuando esta segunda parte no se enseña, entonces lo que dejan es una impresión equivocada. La verdadera fe no es la que cree que su palabra va a ser escuchada en el cielo y como respuesta usted va a provocar un milagro. La verdadera fe es la que está dispuesta a someterse a la voluntad de Dios. En otras palabras, yo hago todas las declaraciones y proclamaciones que la misma Escritura me pide que yo haga, pero aquí se va a hacer tu voluntad y no la mía. De manera que yo oraré y te buscaré y te adoraré, me des o no me des, respondas o no respondas, cumplas tus promesas o no las cumplas. Yo sé que esto no suena bien y mucho menos en este tiempo, pero hay una gran realidad. Hay promesas que Dios ha hecho que no fueron cumplidas. Muchos hombres y mujeres de la antigüedad murieron y nunca vieron la promesa cumplirse. Eventualmente se cumplió, porque no hay duda, toda promesa de Dios se ha de cumplir, pero no necesariamente en el tiempo que tú lo esperas. Y probablemente cierres tus ojos por última vez y nunca lo veas, y serán tus hijos o tus nietos los que lo vean. Pero si hay algo, si hay una gran diferencia en la vida de un creyente, es que haya Dios respondido o no haya Dios respondido, su corazón está siempre rendido a Dios. Siempre rendido a Dios. De tal manera que no se le imputan a Dios despropósito alguno. Porque aquel que está realmente conectado con el corazón de Dios, aquel que verdaderamente está conectado con el corazón de Dios, que reconoce que la oración no es un ejercicio para complacer a Dios, la oración es una necesidad que yo tengo, porque es el elemento de sobrevivencia más fuerte que Dios nos ha dado para salir exitosos de este tiempo que nos ha tocado vivir. Es el tiempo de más corrupción, el tiempo donde más opresiones espirituales se ciernen en la atmósfera del mundo. Es el tiempo de mayor confrontación espiritual. Es un tiempo de los más difíciles que ha tenido que vivir la humanidad. Y este tiempo, solamente los que oran, solamente aquellos que reconocen su necesidad de orar, son los que van a salir al final. Por eso fue que Job, después de años de estar sufriendo el despojo de todas las cosas que Dios le había dado y todo se lo quitó, después de estar sufriendo por años una enfermedad, después de haber estado padeciendo y tenía que haber vivido momentos muy tristes, muy angustiosos, y se tuvo que haber deprimido hasta la muerte. El momento más crítico de su vida, cuando su esposa ya no pudo más y le dijo: maldice a Dios y muérete, él de la única forma como pudo responder fue: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero tú sabes qué es lo que demuestra esa forma de responder. Lo único que demostró esa forma de responder es que Job era un hombre que oraba. Porque solamente una persona que ora se le ocurre responder
ante una desgracia tan fuerte se le ocurre responder de esa manera? Todos nosotros vamos a ser sometidos a situaciones muy difíciles. Todos nosotros venimos de situaciones muy difíciles. Y por el hecho de que tú tengas a Cristo en tu corazón y Dios haya restaurado muchas cosas, eso no significa que no vas a padecer pruebas duras y fuertes tentaciones. Pero si hay una razón por la cual Dios nos está pidiendo que oremos, es porque Él sabe que esto es lo único que te va a hacer sobrevivir al final del tiempo. Orando es como la mente de Cristo se mete en la nuestra. Orando es cuando único el corazón de Dios se mete en el nuestro. Orando es como único nosotros vamos a poder entender los propósitos de Dios en medio de una circunstancia donde tú dices, pero es que esto no me hace sentido. Tú sabes cuánta gente sienten que Dios les falló, que Dios le ha fallado, y da la impresión que Dios les falló. Pero la oración va a ser lo único que te va a hacer pasar por la presión tan terrible que estás pasando, y te va a ayudar a sostenerte en pie y salir exitoso al final del camino. Dios ha querido que yo interrumpa mi agenda de enseñanzas y de predicaciones para traer este mensaje, porque solamente Él sabe la realidad que nosotros estamos viviendo. Y solamente Él sabe cuánta gente están experimentando mucha debilidad. Solamente Él sabe cuánta gente emocionalmente hablando, mentalmente hablando, están muy frágiles. Solamente Dios sabe cuánta gente están pasando unas tentaciones, aman a Dios, pero sucumben ante la tentación. Y solamente Dios sabe cuánta gente están en silencio, sufriendo la tristeza de sus propias caídas. Solamente Dios lo sabe. Y Dios nos está diciendo a todos, tú necesitas orar más de lo que te imaginas. Tú necesitas sacar tiempo para hablar conmigo mucho más de lo que tú crees. Necesitas orar para hallar fuerzas en momentos donde no las vas a encontrar en ningún otro lugar que no sea orando. En la oración, el vínculo donde hallamos socorro en medio de nuestras tribulaciones. Luego en el versículo 40, la escritura dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Wow. Yo les soy honesto. Yo pienso, si a mí me hubiese tocado estar con Jesús, ¿están conmigo? Si a mí me hubiese tocado estar con Jesús y saber que un hombre que fue tan poderoso, haciendo tantos milagros y tantas maravillas, que levantó hasta los muertos, y que estaba en un momento de tanta tristeza y de tanta angustia, verlo hecho, y que Él me concediera a mí el privilegio que de entre los 12 discípulos escogió a 3, que eran los 3 más que lucían más apasionados, los 3 que lucían más íntimos a su corazón, los 3 que eran los más que pasaban tiempo con Él, y Él le dio el privilegio a esos 3 para que estuvieran con Él, y les pidió que lo acompañaran a orar. Yo digo, wow, yo me hubiese quedado dormido. Ay, no, jamás en la vida. Viendo a mi maestro como estaba, necesitándome.
Él nunca pareció necesitar nada, pero en ese momento me necesitaba. Yo nunca me hubiese quedado dormido. Pero luego me pongo a pensar y digo, ¿quién soy yo para compararme a un Pedro? A compararme a un Juan. Probablemente yo hubiese sido otro más de los que me quedara dormido. Pero ¿sabes algo? Jesús sabía que Él necesitaba orar, porque hay momentos que tú tienes unas expectativas muy grandes de que gente te ayude y esa ayuda no llega. Hay momentos en la vida en que tú sientes una necesidad tan fuerte que inclusive tú ni siquiera esperas a que llegue la ayuda, la pides. Y aún pidiendo ayuda no llega. ¿Sabes por qué nosotros necesitamos orar? Porque van a haber momentos en que aún pidiendo ayuda, la ayuda no va a llegar. Y Dios a propósito lo va a hacer. ¿Para qué? Para que entiendas que en momentos cuando no venga ayuda, ni aún pidiéndola, Él siempre estará allí. Y va a estar allí siempre para responder a tu necesidad y socorrerte en el momento preciso. Porque Él quiere que tú lo reconozcas, que todos nosotros lo reconozcamos a Él como nuestro verdadero Salvador. Por lo tanto, no te confundas cuando te veas solo. No te confundas cuando todos te abandonen. No te confundas cuando llames y la puerta no se abra. No te confundas cuando pidas y la gente no te responda. No te confundas, porque van a haber momentos en que ni aún los pastores van a aparecer. Y la tristeza te va a embargar y el dolor te va a embargar. Y Dios esperando a ver si vas a recurrir a la oración. Porque si en medio de esa decepción se te ocurre separarte y ir a buscar el rostro de Dios, Él te va a sorprender. Y esa experiencia te va a marcar por el resto de tu vida. Para siempre ser agradecidos, profundamente agradecidos por todos los miembros del cuerpo de Cristo que están a la disposición para bendecirme y ayudarme. Pero jamás nadie va a sustituir la mano de Dios. Porque ya yo he gustado el ser atendido personalmente por Él. Y eso tiene un precio bárbaro. Por último, el verso 41 nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es. Jesús está diciendo: la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez. ¿Sabes qué significa esto? Jesús nos está diciendo: ¿sabes algo? La carne es más débil de lo que tú quieres aceptar. Y van a haber momentos donde tú vas a necesitar ir por segunda vez a orar. Hay gente, hermanos, muchos discípulos míos, inclusive pastores, que he tenido la oportunidad de aconsejar, no solo en el ministerio, sino en los países donde he ido. Hermanos que me han compartido: yo amo a Dios, yo llevo años sirviéndole al Señor, pero siempre hay una tentación, siempre hay una debilidad en mi vida.
y yo la he vencido y Dios me ha dado la fortaleza para vencerla, pero pastor, dígame, ¿por qué hay momentos que sucumbo y caigo en tentación? Cuando ya yo creía haber superado esto, cuando yo creía que ya esto estaba al otro lado, pero ¿por qué vuelvo y caigo? Y la única respuesta que yo le doy es la siguiente: necesitaste ir por segunda vez a la oración. ¿Por qué? Porque probablemente tú no has dejado de orar, tú no has dejado de congregarte, no has dejado de buscar el rostro de Dios. Pero hay momentos dados en la vida en que la presión es tan fuerte, la opresión es tan fuerte, donde se revuelcan el infierno y tu carne se revuelca. Hay momentos en la vida en que tu debilidad se revuelca. ¿Qué lo provocó? No sabemos, pero el asunto es, bueno, sabemos, pero no viene al caso ahora. Aquí lo importante es que entendamos que hay momentos en la vida donde nosotros tenemos que volver por segunda vez a orar. Este era un momento que Jesús sabía que el tiempo que estuvo orando no era suficiente. Él pudo haber dicho, en aras a la fe que se predica hoy: si ya oré, estuve 1 hora orando, ahora que Dios se encargue del resto. Ya yo oré la 1 hora y hasta lo hice solo. Que Dios reparta suerte. Pero Jesús nos está mostrando que hay momentos donde nosotros tenemos que ir otra vez a orar. Y cuando estos hermanos se me acercan a preguntarme: Rey, dame la clave, dime qué es, qué tengo que hacer, yo lo único que les digo es: perdóname, tu necesidad es más grande que el tiempo que pasas orando. Tienes que volver a orar. Tu debilidad es mayor que el tiempo que pasas orando. Tienes que volver a ese lugar de oración. Tu tentación es más grande que el tiempo que pasas orando. Tienes que volver a ese lugar de oración. Porque la Escritura dice, y esa es la verdad, esa es la pura verdad: velad y orad para que no entréis en tentación. Eso significa que si yo estoy cayendo en tentación, no estoy velando y orando lo suficiente. Porque es mi lógica, es mi verdad o es la verdad de Dios. Si Dios es el que tiene la verdad, eso significa que no estoy remando lo suficiente. Por eso la oración no es un ejercicio para agradar a Dios. La oración es una necesidad que yo tengo para poder sobrevivir. El tiempo que nos ha tocado vivir es el tiempo más difícil de la historia. Pero hay muchos que están dormidos porque no se están dando cuenta de toda la fuerza del mundo, la fuerza espiritual de las tinieblas, pero sobre todo la fuerza que se está generando dentro de nosotros mismos, que nos traiciona. ¿Sabes por qué? Porque nuestra carne tiene la habilidad, como un vacuum cleaner, de recoger cuanta basura hay en el ambiente. Y espiritualmente hablando, a través de nuestros sentidos, de todos nuestros sentidos, nosotros recogemos aún sin querer, recogemos del mundo. Y el mundo está tan contaminado que si nosotros no redoblamos nuestro tiempo de oración, nosotros no vamos a poder sobrevivir hasta el final. Es tal la situación que estamos viviendo que la Escritura dice que si estos tiempos no fuesen acortados, aún los justos se podrían perder. Razón por la cual Dios, por amor a los justos, va a acortar los tiempos para poder salvarnos y librarnos de esta hora que nos ha tocado vivir. Dios nos está diciendo
que es necesario, no solo por agradarle a Él, es necesario para sobrevivir. Pero como lo he repetido mucho, tengo que aclarar, no es que a Dios no le agrade que tú ores. Claro, para Él es un placer verte orando. Para Él es un disfrute cada vez que nosotros inclinamos nuestro rostro para hablar con Él. Él lo disfruta enormemente. Pero lo más que Él le urge es que tus necesidades sean suplidas y que todas tus debilidades sean dominadas. Lo más que a Dios le urge es que tú entres en control, en su nombre, de todas las áreas de tu vida, cuerpo, alma y espíritu. El mundo, las tinieblas y tu propia carne, tomes dominio de ella y puedas caminar victorioso en este último tiempo, brillando para Cristo, mostrando el carácter de Jesús. Cuando hablamos de debilidades y cuando hablamos de tentaciones, siempre lo clásico es pensar en los problemas sexuales y en esas atracciones de la lujuria sexual. Pero hay mucha gente que ese no es el problema principal de sus vidas. La debilidad más grande es su carácter. Son gente de Dios y muchas áreas de su vida están conectadas con el cielo, pero su carácter está a una pulgada del infierno. Porque a la menor provocación se abre el infierno. Y ese es su problema mayor. El problema de actitudes en los momentos en que la prueba viene, en los momentos en que algo en los momentos en que algo ocurre, que las cosas no ocurren como tú quisieras. Cuando la gente no responde a ti como tú quisieras. Cuando no te dan las atenciones y cuando no te dan el amor que tú estás esperando de la gente. Entonces te encoleriza. Y ahí es donde necesitas ir por segunda vez. Reconocer que el problema no es la gente. El problema soy yo. Que la debilidad me está dominando. Y mi carácter está tan cerca del infierno que solamente orando yo puedo alar mi carácter y acercarlo al reino de Dios. Por más estudios bíblicos y predicaciones que nosotros tomemos, esas debilidades no van a cambiar del todo. Lo más efectivo que va a provocar cambios en tu vida es si reconoces cuánto más necesitamos orar. Esta semana se me acercó Carlito Peña, nuestro director de diácono, y me dijo: pastor, tengo una profunda preocupación. El culto de oración que tenemos de madrugada los miércoles está bajando y me preocupa que la asistencia está bajando. Y precisamente estábamos hablando de este tema el jueves, creo que el jueves fue 11 de abril. El jueves, ¿no? Fue el jueves 11 de abril. Y el 11 de abril yo cumplí años en Cristo. Cumplí 41 años en Cristo. Y le dije a él: Carlito, un día como hoy, 41 años atrás, yo conocí al Señor. Y a lo largo de todos esos años, yo he visto repetirse y repetirse y repetirse y repetirse lo mismo. Hacemos campañas para estimular la iglesia a orar y animamos a la gente y tratamos de apoyar a la gente para orar, y de momento la gente empieza a responder. Ay, qué gozo tan grande ver el local lleno de gente orando. Pero va pasando semana tras semana, mes tras mes, y van menguando, dan 2 menos, después van 5 menos, después van 1 menos, y etcétera. ¿Y sabes qué? En muchas ocasiones yo me he encontrado solito, que no llega nadie, y de momento como que me quiere empezar
me empiezo como, qué chorro de vago, qué montón de indisciplinados, y eso, que quieren ser bendecidos. Y empiezo por ahí para abajo a quejarme, hasta que el Espíritu Santo empieza, para, deja de quejarte. Porque para empezar, Rey, tú necesitas orar. Y tú no estás aquí para atender y ministrar a todos los hermanos que vienen a orar. Tú vienes aquí porque tú necesitas de mí tanto como ellos. Por lo tanto, si ninguno de ellos vino y solamente tú estás aquí, quédate aquí. Sí, porque el diablo metiéndome en la cabeza, ¿para qué yo estoy aquí a esta hora? Mejor me voy para casa. Oro allí. Y el Espíritu Santo, tú no te vas para ningún lado, tú te quedas aquí, aunque estés solito, te quedas aquí. Porque ¿acaso yo no soy más que 100 hermanos que vengan al culto hoy? No se supone que mi presencia sea suficiente para que tú disfrutes estar aquí conmigo. Tienes toda la razón. Y le decía a Carlito, vengan los que vengan, nos vamos a gozar en el Señor. Toda tu vida vas a ver que el culto de oración sube y baja, y sube y baja, y sube y baja. Lo único que nosotros tenemos que asegurarnos es de no entrar en ese círculo vicioso, y que siempre en nosotros haya una voz profética animando a los hermanos a buscar el rostro de Dios, animando al pueblo a buscar el rostro de Dios, porque van a haber momentos en que inclusive nosotros vamos a necesitar que otra voz profética nos ayude a despertar y a reconocer que yo necesito buscar a Dios. No es que tengo que cumplir con un culto de oración, es que yo necesito buscar a Dios. Hay mucha gente que se congrega. Los católicos hicieron una estadística en Puerto Rico. Escucha, es un fenómeno. Los católicos hicieron una encuesta y hicieron un análisis estadístico de la vida religiosa de Puerto Rico. Y descubrieron, y estas son cifras de ellos, no nuestras, descubrieron que en este país el 44% de la gente son cristianas evangélicas. Esa cifra es un fenómeno. Ahora me pregunto, ¿cuántos de ese 44% son gente que oran? Hay mucha gente que se congrega, pero no muchos son gente que oran. Y por eso son muchos los llamados y pocos los escogidos. Dios no te escoge a ti. Tú respondes a la voz de Dios y Él te toma en serio y te escoge. No hay gente señalada para ser condenada. No hay gente señalada para salvarse. No hay gente que nacieron para las tinieblas y otras que nacieron para la luz. No hay tal cosa como algunos escogidos para salvarse y otros escogidos para condenarse. Eso contradice el fundamento básico de la verdad del Evangelio. Él no vino para condenar, sino para salvar. Por lo tanto, Él no escoge a nadie para condenar para el infierno y escoge a otros para el reino de Dios. Por eso digo que Dios no escoge a nadie. Yo respondo a la voz de Dios y ahí me escoge. Y es bueno congregarse. Él bien dijo que cuando llegara el día final, que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero congregarse no es suficiente para sobrevivir a este tiempo que nos ha tocado. Tenemos que orar. La carne es débil, amados. Los espirituales no quieren reconocer que la carne es débil.
se jactan. Yo estoy en dominio. Me alegro por ti, qué bueno. Pero a mí me parece que los más espirituales son los que reconocen cuán débiles son, razón por la cual buscan a Dios. Yo no puedo vivir sin Dios. Yo no puedo vivir sin Él. Yo dependo de Él. Y en esta mañana, para cerrar, el Espíritu Santo está invitando gente que reconocen, al igual que Él reconoció, que la carne es débil. Razón por la cual tuvo que ir una y otra vez a ese lugar de oración, que es el único lugar donde el ser humano es fortalecido. Y hay gente en medio de nosotros que necesitan ser fortalecidos. Necesitan volver a tomar dominio de su temperamento, de su carácter, de su vida sexual, de su cuerpo. Tienen que volver a tomar dominio. Necesitan rendirse a Dios. Y yo quiero invitar a aquellos que hoy reconocen que Dios irrumpió esta agenda de mensaje para venir a traer una palabra profética a tu alma, donde el Señor te está diciendo: acércate, te echo de menos. Tú necesitas más de lo que yo necesito. Acércate. Y aquellos que hoy quieren afirmar su vida, aquellos que hoy quieren tomar esta decisión de sacar más tiempo para Dios, disciplinar su vida en Dios, aquellos que quieren, yo les invito a que, como ya comenzó a ocurrir, que se levanten de sus butacas, que lleguen hasta aquí y decidan por Cristo. Espíritu de Dios, yo sé que estás aquí entre nosotros. Y ahora mismo nosotros invocamos tu poder y clamamos, Señor, para que el sello divino marque nuestra alma. Padre, yo te ruego, Señor, que tú devuelvas, Señor, esa sensibilidad de niños, esa sensibilidad de niño que necesita tanto de su papá, que necesita tanto de su padre. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú selles, Señor, a cada uno de los que estamos en este altar. Séllanos, 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 Dios. Padre, yo quiero reconocer mi necesidad. Abre mis ojos, abre mi entendimiento, Padre, y ayúdame a entender cuánto yo necesito refugiarme en ti, buscar tu rostro, separarme a solas contigo. Cuánto yo necesito desahogar mis tristezas, cuánto yo necesito desahogar mis angustias. Señor, hay muchos de nosotros que nos hemos acostumbrado a caminar cansados. Nos hemos acostumbrado a caminar, Señor, en tristes, y nos hemos acostumbrado a caminar adoloridos. Pero tú, que conoces, Señor mío, cuánto nos pueden traicionar esos sentimientos, cuánto nos pueden traicionar esas emociones. Nos vienes a alcanzar en tus misericordias, a hablarnos y a decirnos: acércate, quiero sanarte el corazón, te quiero sanar el corazón. Te quiero sanar tu corazón. Tu alma tiene sed. Tu alma tiene hambre. Yo quiero alimentarte. Yo quiero bendecirte. El Señor te dice que se agrada tanto de esos momentos, que se complace tanto de esos momentos, pero que no veas esos momentos como un momento donde solo quiero complacerte a ti. Primero reconoce cuánta necesidad tienes. En el nombre de Jesús, Dios, clamo para que al salir de aquí y al entrar a nuestros hogares, al entrar a nuestra casa,
sintamos como el Espíritu Santo dentro de mi casa, en mi habitación, allí en el baño, allí, Señor mío, al lado de mi cama, allí en mi sala, en el comedor, yo pueda sentir al Espíritu Santo llamándome, ven, acércate, quiero hablar contigo, háblame, desahógate. En el nombre de Jesús declaro, Señor mío, como dice tu palabra, diga el débil, fuerte soy. Y declaramos que somos fuertes porque hemos entrado en contacto contigo. Declaramos que somos fuertes porque hemos sido alimentados por ti, Señor. Pero te pedimos, Dios del cielo, que nos ayudes a entender que esto es un ejercicio de todos los días. Esto es un ejercicio diario, a la cual yo tengo que someter mi carne bajo el dominio del Espíritu Santo. Señor, gracias por darme poder. Gracias por darme autoridad. Y la tomo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.